Buenas, estamos cerca de la Copa América y en este video queremos recordarle que el año 1975 Perú fue campeón de este certamen por segunda vez. El título lo logró un 28 de octubre de 1975 en Caracas, ganándole a Colombia por 1-0 con gol del Hugo Cholo Sotil. Sin embargo, a diferencia de hoy, en esos años no se jugaba en una sede y en un mes. Por esos años se jugaban de local, de visita, en grupos y además duraban cerca de 3 hasta 4 meses. Esta Copa América para Perú empezó un 16 de julio del año 1975, empatando ante Chile 1-1. Luego le ganamos a Bolivia en Oruro 1-0. En el siguiente partido derrotamos a Bolivia 3-1 en Matute y nos clasificamos a la semifinal venciendo a Chile por 3-1. Ese era nuestro grupo. En la semifinal nos encontramos con Brasil, le ganamos 3-1 en Belo Horizonte con 2 goles de Casareto y 1 de Cubillas. Perdimos 2-0 en el partido de vuelta en Matute y por sorteo llegamos a la final. En el primer partido en Bogotá perdimos 1-0. En la revancha le ganamos 2-0 en Lima y el desempate fue en Caracas, ganándole 1-0 el 28 de octubre de 1975 con gol de Sotil. En este video queremos señalar quiénes fueron los jugadores que participaron en ese proceso. Como duró más de cerca de 4 meses, hubo muchas convocatorias, hubo mucha preselección y el plantel es muy numeroso. Nosotros nos disculpamos con las personas que no aparecen y que de repente estuvieron en el proceso, pero muchos de ellos se quedaron en el camino y no fueron llamados para la selección final. A diferencia de ahora, se convocan a 22, 26 jugadores, pero en ese momento, como había tanta cantidad de convocatorias, vamos a señalar más de 30 jugadores. Empezamos con Otorino Sartor, el arquero titular de la selección peruana, que jugó los 9 partidos. Muy sobrio, muy sereno y fue fundamental en el arco peruano. Tenía 31 años y solo le hicieron 7 goles. Ese año actuaba por Universitario de Deportes. El segundo arquero es José González Ganosa, quien era muy joven, tenía 21 años, jugó los amistosos ante Paraguay, eh, también con equipos nacionales, siempre estuvo a la expectativa, sin embargo no pudo actuar en ningún encuentro. Jugaba ese año por Alianza Lima. El otro arquero convocado es Eusebio Chevo Acasuso, quien tenía 23 años. Fue uno de los arqueros de ese plantel que también estuvo a la expectativa y además viajó, al igual que José González Ganosa, a la final en Caracas. Actuaba por Unión Huaral. El cuarto arquero fue Juan Papelito Cáceres, que tenía 26 años. Fue parte del proceso, sobre todo en el inicio. Siempre estuvo a la expectativa, por cuanto cuando se inicia este proceso él era titular, jugante de Resto de América y hasta selecciones de Ecuador. Sin embargo, ya en el proceso final no estuvo, lo fue reemplazado por Eusebio Chevo Acasuso. Actuaba en Universitario de Deportes. En la defensa podemos señalar a Eleazar Soria. Tenía 27 años, lateral derecho, titular indiscutible, que jugó los 9 partidos. Solamente fue cambiado ante Brasil en Belo Horizonte a los 62 minutos. Lo reemplazó José Navarro. Jugaba en el Independiente de Avellaneda y fue fundamental en este proceso.
José Navarro fue uno de los buenos laterales que tenía 27 años y era una de las alternativas. Jugó 2 partidos. En Belo Horizonte, en el 3-1 que le ganamos a Brasil, reemplazó a Soria, al azar Soria, a los 62 minutos, pero antes en el Perú 3, Chile 1 en Matute, reemplazó al Panadero Díaz a los 73 minutos. Es decir, podía actuar en el lado derecho y también podía actuar como lateral izquierdo. Jugaba ese año en el Sporting Cristal. Como zaguero titular indiscutible y capitán estaba Héctor Chumpitaz. Tenía 31 años y jugó todos los partidos. Muy seguro, nunca fue cambiado, le sobró mucha calidad para liderar este grupo humano que logró el título de la Copa América. Actuaba en el Atlas de México, pero ese año había jugado sus últimos momentos con Universitario de Deportes. El gran capitán fue fundamental en esta campaña. Luego el otro zaguero es Julio Meléndez Calderón, tenía 33 años. Uno de los grandes zagueros que tuvo esta selección, titular indiscutible, jugó todos los partidos completos al lado de Chumpitaz, con quien hizo una buena dupla. Al principio fue muy criticado, pero demostró mucha calidad para ser titular indiscutible. Actuaba ese año en el Juan Auris de Chiclayo. Cuando Chumpitaz, que actuaba en el Atlas de México, no podía actuar en algunos amistosos, él fue el capitán. De lateral izquierdo estuvo Rubén Panadero Díaz, tenía 23 años y jugó todos los partidos de titular. Imponía mucha fuerza, bastante marca y anuló en la final a Willington Ortiz. Solamente fue cambiado en el triunfo ante Chile por José Navarro. Ese día se lesionó. Actuó ese año por Universitario de Deportes. El otro defensa fue Jaime Duarte, que tenía 20 años. Era uno de los más jóvenes, junto a Julio Aparicio, en esta selección. No actuó ni un partido, pero siempre estuvo como una buena alternativa para reemplazar en la saga o a Chumpitaz o a Meléndez. Precisamente en los amistosos que jugó ante Ecuador, ante Paraguay y ante equipos nacionales, él hizo pareja con Julio Meléndez por cuando Chumpitaz estaba en México. Ese año jugaba por Alianza Lima. Otro defensa fue Julio Bullo Ramírez. Tenía 26 años, un lateral que actuó el primer partido del proceso ante el resto de América. Siempre estuvo como una alternativa importante y se le vio incluso dar la vuelta olímpica en el Perú, cuando Perú le gana 3-1 en Matute. Él actuó ese año por Alianza Lima. Otro defensa importante en este proceso que no tuvo mucha participación fue Antonio Trigueros. Tenía 27 años y solo jugó amistosos a nivel de clubes. Marco Calderón siempre lo llamaba porque consideraba que era una buena alternativa. Jugó ese año por Universitario de Deportes. Empezamos con la volante o el medio campo. José Velázquez tenía 23 años. Un buen volante de marca, pero también de llegada importante al área rival. Sin embargo, solo jugó un partido. Fue en el debut ante Chile en Santiago cuando se le empata 1-1. Jugó hasta los 66 minutos y luego fue cambiado por Raúl Párraga. Marcos Calderón lo siguió llamando, pero ya no le dio muchas oportunidades. Ese año jugó por Alianza Lima. Luego está Raúl Párraga. 28 años tenía, importante volante mixto que jugó 4 partidos. Su primer encuentro fue ante Chile, precisamente en Santiago, cuando ingresa por José Velázquez y se quedó en el equipo titular. Jugó los
dos partidos ante Bolivia, tanto en Oruro como en Matute. En el último encuentro fue ante Chile, titular indiscutible, sin embargo, en los últimos minutos fue expulsado por una gresca ante el Pollo Vélez, el chileno, y de esta manera, ante la expulsión, perdió el titularato. Actuaba en el Defensor Lima. El otro volante importantísimo en este proceso fue Alfredo el Flaco Quesada, quien tenía 26 años. Un volante muy trajinador y de bastante dinámica que actuó en todos los partidos. Eh, Estuvo al lado primero con Párraga, Velázquez y Santiago Ojeda. Fue uno de los valores importantes en este proceso y actuó ese año en Sporting Cristal. El siguiente volante es Santiago Ojeda, tenía 24 años y es un volante mixto que apareció en las semifinales de la Copa América. Fue llamado precisamente para los partidos ante Brasil porque Raúl Párraga estaba expulsado. Jugó de titular ante Brasil en el 3-1 en Belo Horizonte. En total jugó 5 partidos. Eh, no fue titular, eso sí, ante Brasil en Matute, porque luego entró por Cachito Ramírez a los 50 minutos. Posteriormente jugó los 3 partidos ante Colombia. En la final, por supuesto, estuvo presente. Jugó en ese año por el Atlético Chalaco. El otro volante es uno de los grandes jugadores que ha tenido Perú y fue valioso en ese proceso de ganar la Copa América. Nos estamos refiriendo a Teófilo Cubillas, quien contaba con 26 años. Jugó 6 partidos porque el Porto, el equipo donde actuaba, no le daba muchos permisos, pero fue una pieza importante, sobre todo en ese triunfo ante Belo Horizonte, que anota un golazo de tiro libre. Sin embargo, ante Chile en Matute para la clasificación a la final, también anotó un gol. Actuaba, como les vuelvo a manifestar, en el Porto de Portugal. No jugó 3 partidos, ante Bolivia en Lima y los 2 encuentros ante Colombia en Bogotá y en Lima. Para Marcos Calderón era uno de los grandes en este proceso. El otro volante es Augusto Palacios, tenía 24 años y estuvo en el proceso, sobre todo en la primera parte. Sin embargo, no tuvo mayor participación. Sí actuó en amistosos ante clubes nacionales como la Unión Guaral, y en los primeros meses o las primeras convocatorias sí fue considerado por Marcos Calderón. Luego ya no lo convocó. Actuó ese año por Alianza Lima. El siguiente volante de creación o volante de llegada fue César Cueto. Tenía 23 años y solo jugó un partido oficial en esa Copa América. Actuó ante Bolivia en Matute, anotando un gol a los 28 minutos. Sin embargo, a los 65 minutos fue cambiado por Julio Aparicio. Marcos Calderón lo siguió llamando, sin embargo, ya no le dio mayor oportunidad en el primer equipo. Jugó ese año por Alianza Lima. Un volante más, César Peralta, tenía 27 años, un buen volante mixto que fue llamado para las semifinales ante Brasil. Sin embargo, no actuó. Estuvo a la expectativa porque para Marcos Calderón era una buena pieza de recambio. Actuó ese año por Universitario de Deportes. El otro mediocampista o volante es Pedro Ruiz, Pedrito. Tenía 28 años, buen volante de creación, que jugó 3 partidos. Ingresó ante Colombia en Bogotá, que se pierde 1-0. Ingresó por Percy Trucha Rojas. Luego ante Colombia, en el 2-1, en el 2-0 que le ganamos en Lima, ingresó por Barbadillo a los 67 minutos. Pero antes había ingresado ante Brasil
en Matute, que perdimos 2-0, reemplazando al Percy Trucha Rojas, es decir, jugó 3 partidos y ese año actuó por Unión Guaral. Un volante más, Julio Aparicio, uno de los más jóvenes, al igual que Jaime Duarte, de este plantel. Tenía 20 años, buen volante mixto que jugó solo 2 partidos. Actuó en Oruro, que se le gana 1-0 con gol de Cachito Ramírez, reemplazando a Percy Trucha Rojas a los 57 minutos. Y luego ingresó también ante Bolivia en Matute, reemplazando a César Cueto a los 65 minutos. Ese año jugó por Universitario de Deportes. Ahora vamos en la recta final con los delanteros. Enrique Loco Casareto tenía 30 años y no estuvo en la primera fase de la Copa América. Recién fue llamado para la final porque Percy Trucha Rojas no pudo actuar en Belo Horizonte, estaba un poco sentido y es el debut de Loco Casareto en este partido que se le gana 3-1 a Brasil y él anota 2 golazos. Siempre se le recuerda por estas 2 anotaciones. Luego juega en Matute, en la derrota de Perú ante Brasil por 2-0 en Matute, y actuó en Colombia, ante Colombia, en Bogotá, reemplazando a Osvaldo Cachito Ramírez a los 60 minutos. Fue importante y es muy recordado en este proceso. El otro delantero es Juan Carlos Oblitas, buen puntero izquierdo que jugó todos los partidos completos. Tenía 24 años y anotó en este proceso 3 goles. Es uno de los goleadores de la selección peruana en este certamen. Anotó un gol a Bolivia en el 3-1, a Chile en Matute, anotó un golazo de media chalaca que es muy recordado, y a Colombia en la final en Lima en el 2-0 anota el otro gol. Actuaba por Universitario de Deportes y es uno de los grandes valores de este proceso. El otro delantero fue Jerónimo Patrulla Barbadillo, que tenía 23 años. A pesar de que era puntero derecho en los partidos que le tocó jugar, en 2 de ellos, ante Colombia lo hizo retrasado para reemplazar a Teófilo Cubillas, que no pudo actuar porque no pudo llegar de Portugal. Fue titular ante Colombia en Bogotá y en Lima, donde fue cambiado por Pedrito Ruiz a los 67 minutos. Ese año actuaba por los Tigres de México. El otro delantero, centro delantero, fue Percy Trucha Rojas. Tenía 26 años y es uno de los grandes jugadores que tuvo este proceso. Jugó 8 partidos, solamente no estuvo en Belo Horizonte ante Brasil en 3-1. Anotó 2 goles. A Chile en el debut de Perú en la Copa América en el 1-1 a los 71 minutos, y también a Chile en Matute en el 3-1 a los 2 minutos de iniciado el encuentro. Jugaba por Independiente de Avellaneda y fue uno de los jugadores, al igual que Teófilo Cubillas, que paraba de viaje en viaje, de aeropuerto en aeropuerto, para llegar y representar bien a la blanquirroja. El otro delantero que actuaba como puntero derecho fue Osvaldo Cachito Ramírez. Tenía 28 años y fue fundamental por sus 3 goles. Actuaba como puntero derecho y jugó los 9 partidos de titular. El único que no jugó de titular fue en la final, que ingresó a los 46 minutos por Percy el Trucha Rojas. Anotó 3 goles. El más recordado, el que la anota a Bolivia en Oruro. Tremendo triunfo de Perú. El siguiente gol fue el 3-1 a Bolivia, anota 1 de penal, y en Lima, Colombia, anota su tercer gol. El siguiente delantero es Hugo El Cholo Sotil. Tenía 26 años y solo jugó un partido, el más importante, donde anota un golazo a los 24 minutos.
Imagínense, jugó un solo partido, anotó un gol y en los anteriores partidos no pudo actuar por la blanquirroja por cuanto el Barcelona de España donde actuaba no le daba permiso, pero hubo el Cholo Sotil siempre recordado por el gol que nos dio el triunfo y el título en esta Copa América de 1975. Luego viene Reinaldo Jaime, un jugador joven o delantero joven de 21 años que estuvo en los partidos amistosos de inicio de este proceso ante Ecuador. Si bien es cierto, luego no tuvo mayor participación, le corresponde también estar en esta nómina por cuando Marcos Calderón siempre lo consideraba. Jugó por Sporting Cristal ese año. Parte también de este proceso es Carlos Gómez Lainez, tenía 21 años, puntero derecho, que actuaba en el Alianza Lima. También estuvo en los partidos de preparación como ante Ecuador, que reemplazó a Reinaldo Jaime, y ante Paraguay, que reemplazó a Cachito Ramírez. También actuó ante la Unión de Santa Fe cuando vino el equipo argentino para un amistoso previo a los partidos ante Brasil. Finalmente hay que mencionar a Andrés Segarra. Tenía 28 años, un buen puntero derecho que también actuaba en el otro sector del ataque. Jugó los partidos amistosos ante Ecuador, también antes al resto de América. Fue llamado previo al partido ante el Brasil para jugar ante Unión de Santa Fe. Marcos Calderón siempre lo consideraba, sin embargo no tuvo oportunidad de jugar un partido oficial. Ese año jugó por Alianza Lima. Terminamos mencionando que el técnico fue Marcos Calderón Medrano. Tenía 47 años y además de dirigir ese año a la selección peruana, dirigió Alianza Lima. Un técnico que al principio fue muy criticado, sobre todo cuando en el primer partido amistoso Ecuador nos gana 6-0 en Quito. Más de un crítico quería que lo reemplacen por un técnico extranjero. Sin embargo, los dirigentes se impusieron y Marcos Calderón poco a poco demostró lo buen entrenador y estratega que era. Marcos Calderón siempre está presente. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Y bueno amigos, este es el plantel campeón de Perú en la Copa América y simplemente hay que recordarlo por siempre por cuanto en esos momentos no habían las facilidades que hay ahora. En esos momentos las concentraciones y los viajes no tenían tanta comodidad como hoy. A pesar de eso y a pesar de que se vivía en un gobierno militar, esta selección se impuso y le ganó a selecciones importantes como Brasil y a Chile, quien nos había eliminado para el Mundial de Alemania 74, 2 años antes en esas eliminatorias. Nada más y hasta luego.